del Departamento de Estado. Al tema del clima de inversiones, los mismos problemas de siempre. Así es, Jackie, Francis, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pues está mostrando la postura sobre la declaración del clima de inversión 2022 Honduras que habría publicado el Departamento de Estado del Gobierno de Honduras. Escuchemos. Como muy bien lo establece el comunicado, como un diagnóstico de la situación actual del país. Los temas que ustedes han leído en el resumen presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el día de ayer no son más que las mismas preocupaciones que ha expuesto en los últimos 4 años el sector privado para atraer las inversiones en Honduras. Hoy se ven más reflejadas porque se mandan a veces mensajes equivocados hacia la atracción de la inversión. Si se dice que el país está quebrado, que el país está mal, que aquí crece más la criminalidad que en cualquier otro país, seguramente no estamos vendiendo adecuadamente el país para atraer inversiones. Entonces, esas cosas son las que tenemos que revisar. Hay mensajes para el Poder Legislativo, hay mensajes para el Poder Judicial y hay mensajes para el Poder Ejecutivo del país. Este es un informe de manera integral. Si los funcionarios hoy tienen que retomar la administración, ya deben de dejar la política a un lado y dirigir el país para el mejor rumbo. En este momento todavía no sabemos cuál es el plan efectivo para la atracción de inversiones, para la generación de empleo. Se eliminan leyes, pero no se dan alternativas. Esas son las cosas que están señaladas en este documento. Y creemos que es necesario pues retomar, que la administración retome la administración, que se fijen ahora a trabajar en lugar de hablar de menos de política. Marvin López Uchini, de Teleceiba. Bien, seguimos escuchando. Ellos han manifestado que en muchas ocasiones se han pronunciado categóricamente sobre lo que ha dicho en su declaración de clima de inversiones el gobierno de Estados Unidos, pero lo que más les preocupa es que los inversionistas citan a la corrupción y el crimen organizado como uno de los principales puntos que está pues ahuyentando la inversión en nuestro país. Voy a partir de lo último que mencionaba don Armando Urtecho. El problema que vivimos es que no vemos un plan efectivo para la atracción de las inversiones ni para la generación de empleos. Y aquí en reiteradas ocasiones se ha mencionado de parte de COEP de que en distintas encuestas el principal problema tiene que ver con los empleos de las personas. Y la falta de empleo pues trae muchas consecuencias, como ser la pobreza. Continuamente se menciona también de que hemos vivido bajo un sistema, ¿verdad?, en realidad de privatización, de neoliberalismo, y creo que ese discurso tampoco atrae nada. Si fuera neoliberalismo, que es la desvinculación del gobierno de las actividades, en realidad los hondureños no habláramos de política, no tuviéramos un presupuesto superior a lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces eso no es cierto. En Honduras lo que hay que establecer más bien son justamente esas garantías que permitan las libertades de la inversión, pero con la seguridad jurídica, que es uno de los elementos que se destacan dentro del documento diagnóstico, que además de ser un diagnóstico hay que atenderlo como es en realidad. Yo creo que nos quieren ayudar y nos están diciendo o nos están dando consejos. Y esos consejos, cuando vienen de amigos, hay que atenderlos. Eso es como cuando nosotros, a cada uno de nosotros nos pueden dar un consejo y no lo queremos escuchar. Así que toca ver hacia enfrente, toca tratar de conformar ese plan y por esa razón el mismo comunicado de COEP vuelve a ofrecer el apoyo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de todo el sector privado hondureño en aras de poder trabajar en estos problemas que se nos están señalando, mejorar la seguridad jurídica, mejorar el clima de inversiones, trabajar en estos aspectos que tienen que ver y que desalientan las inversiones como ser la inseguridad, el derecho a la propiedad privada. Ustedes aquí continuamente nos han escuchado a nosotros mencionar este tema de las usurpaciones. Ya no es la voz de COEP, es la voz incluso de un país amigo que nos está diciendo tienen problemas en cuanto al tema de la seguridad privada. Pero a cambio de eso escuchamos un Congreso Nacional con una voz bastante populista decir es que hay que eliminar los delitos de la usurpación, mandando todavía o agravando más
estos mensajes de inseguridad. Son las cosas que hay que comenzar a trabajar y como muy bien lo expresa también el comunicado y lo decía el director ejecutivo de COEP. Ya tenemos que dejarnos del tema político para comenzar con un tema de administración. Ya el proceso electoral va a ser hasta dentro de 3 años nuevamente y mientras tanto lo que tenemos que hacer es administrar la cosa pública llamada Estado. Eso es lo que podríamos decir. Declaraciones de Gustavo Solórzano, quien es miembro del COEP. Vamos a escuchar otra de las interrogantes porque el COEP requiere de forma inmediata al gobierno para que retome la administración pública. Es lo que ha manifestado, que se comprometen a trabajar en conjunto, es decir, están trabajando cada quien por su lado, es lo que está diciendo desde el COEP, y el llamado es a que puedan trabajar en conjunto para poder tener un mejor país. Vamos a escuchar esta interrogante. Bueno, el mensaje del documento es que debe fortalecerse la institucionalidad y aquí involucra la institucionalidad el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial tiene su gran parte en este tema. El documento establece además que los juicios son tardados, no hay seguridad de que, ¿cómo es posible que en un juzgado de San Pedro Sula resuelvan distinto una situación similar en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en Choluteca, o en cualquier municipio del país? Los jueces no están resolviendo los casos. Y si es un caso contentivo o propiedad privada, se retrasan indebidamente. Aquí creen que con elegir la Corte Suprema de Justicia se arregló el tema de la justicia en el país, y eso no es cierto. Nosotros no tenemos una ley de la judicatura, que todavía está pendiente, que tiene que ser aprobada. No hay una ley general del Poder Judicial, que debe ser aprobada también. Lo que tenemos nosotros todavía es el nombramiento directo de personas en los juzgados y tribunales de la República. Hay una escuela judicial de nombre. No se está fortaleciendo las personas que trabajan en el Poder Judicial. O sea, es integral. Si usted quiere luchar contra la corrupción, también tiene que haber gente preparada para luchar contra la corrupción. Y nosotros esperamos que el gobierno firme el convenio con Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Y en el documento que ha aparecido el día de ayer es que el tema no solamente es Poder Ejecutivo, también el Ministerio Público y también va a involucrar al Poder Judicial. Entonces creemos pues que de manera integral no se lucha nada más en los temas de campaña, se tiene que hacer de manera fáctica la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compañera Evelyn, doy. Gracias. ¿Consideran entonces que en estos 7 meses de gobierno no han trabajado de la mano con el gobierno y es por eso que no se está dando un buen clima para las inversiones? Vea, yo creo que la señora Presidente tiene muy buenas intenciones, pero los mensajes que mandan sus colaboradores, algunos secretarios de Estado y algunos directores generales, no son propicias para la inversión. Y el mensaje es inadecuado. Vuelvo a reiterar, si usted habla mal del país, no espere que los demás hablen bien del país. Ahora, si usted como hondureño habla bien del país, afuera hablarán bien del país. Pero si nosotros mismos estamos hablando mal del país, entonces seguramente afuera nadie va a hablar muy bien del país. Nadie es invitado a una casa cuando sabe que ahí hay problemas. Nadie va a ese lugar si sabe que ahí lo que hay es pleito, entonces prefiere alejarse. Eso es lo que está ocurriendo en el tema de nuestro país, porque nosotros mismos hablamos en contra de nuestro país. ¿Cómo vamos a generar empleo si estamos ahuyentando la inversión? El empleo no es por decreto. Se eliminan puestos de trabajo por decreto, pero no se crean por decreto. Yolanda Maravilla de Radio.
Bien, las declaraciones de don Armando Urtecho. Vamos a escuchar una nueva interrogante en esta conferencia. Han sido reiterativos: la corrupción, el crimen, la infraestructura deficiente y un Estado de Derecho débil. ¿Cuál es la propuesta desde el COEP para poder revertir estos señalamientos que se hacen en este informe? Y última pregunta, abogados, ustedes están pidiendo a la presidenta que retomen la administración pública. ¿No la ha hecho? Cada 4 años, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada presenta ante los distintos candidatos lo que es su estrategia de empresas sostenibles. Una estrategia que incluso va más allá, porque atiende temas relacionados con el fortalecimiento institucional. Desde COEP hemos venido realizando distintas propuestas en materia de simplificación administrativa, que es un tema descuidado, y que no nos digan lo contrario. Hemos venido desarrollando también propuestas en cuanto a un tema de fortalecimiento del sistema judicial. Hoy estamos inmersos en ello. Dentro de un año vamos a ver un nuevo pleito, que es el Ministerio Público. Vea cuando lo estoy diciendo. En donde van a querer hacer nuevamente reformas constitucionales o van a justificar de que está malo el proceso y no atendieron el tema a tiempo. Dentro de un año. Y este es el momento, tal vez, adecuado, dentro del cual deberían de estar atendiendo a esas situaciones. Pero lamentablemente la clase política no piensa en estas situaciones o no tiene una visión prospectiva de lo que puede llegar a ocurrir. Y pareciera de que aquí los políticos están viviendo más del conflicto, y les encanta el conflicto, que en resolver los problemas del ciudadano hondureño. Entonces, nosotros sí hemos venido haciendo distintas propuestas, ustedes son testigos de ello, la estrategia de empresa sostenible, la cual la hemos entregado en distintas ocasiones. En materia tributaria, creo que serán unas 10 veces que hemos entregado ya las leyes y todavía estamos esperando que nos convoquen. Tal vez algún día se dignan en contestarnos o por lo menos convocarnos. Lo que decía también don Armando, pareciera de que hay muchos funcionarios de que cuando les hablan de empresa privada hasta les da alergia, porque la empresa privada es mala. Y eso no es así. La empresa privada es un aliado del gobierno, es un aliado de la sociedad, porque es la empresa privada la que genera empleo. Y es el empleo el que saca a las personas de la pobreza. Entonces, nuevamente volvemos a señalar de que la empresa privada está en la disposición de colaborar con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y que esperamos de que los distintos funcionarios atiendan también esa promesa que ella nos ha hecho de manera personal, de que va a trabajar con la empresa privada. Pero ya cuando llegamos a los distintos secretarías de Estado, no es el reflejo de lo que la presidenta ha ordenado. Entonces, creo que tenemos muchas cosas que hacer con las distintas secretarías de Estado. Ahí están los distintos documentos que ha presentado el COEP y estoy seguro también de que hay un montón de buenas propuestas de parte de muchas organizaciones también de sociedad civil. Lo que hay que comenzar es a trabajar y no entender de que el gobierno es únicamente de los secretarios o de los altos funcionarios del Estado. El gobierno de una república en realidad se construye también con los distintos actores de la sociedad y uno de ellos fundamental es la empresa privada. Víctor Valladares, de Canal 11. Más interrogantes en esta conferencia de prensa acerca de este informe que emitió ayer el gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Estado, Declaración de Clima de Inversión. Y es que el Departamento de Estado manifestó que por este año, pues, que las decisiones políticas de la administración de Xiomara Castro han sido un factor que genera incertidumbre para los inversionistas. Lo explicamos así sencillamente. La instalación del gobierno de la presidenta Xiomara Castro vino la vicepresidente de los Estados Unidos a Honduras. Mayor mensaje del socio comercial más grande que tiene el país es Estados Unidos y envió a su vicepresidente. Teníamos años de no tener eso. Y creo que en América Central ninguno de los países ha recibido la visita de la vicepresidenta. Se invitó a una reunión en Los Ángeles, a la cumbre, y en lugar de haberle hecho caso al señor presidente de México, le hubiéramos hecho caso a la sociedad hondureña para ir y asistir a esa reunión por medio de la presidenta Castro, para mandar el mensaje
a los inversionistas, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, de que nosotros estamos haciendo las cosas no por política regional, sino para querer desarrollar el país, atrayendo las inversiones de inversionistas verdaderos, no de maletín. Esas son las cosas que nosotros tenemos que decir y mejorar. Si no, nosotros no las decimos ni las mejoramos aquí, no esperemos afuera que van a venir y nos van a decir, haga esto. Esto es un documento que tenemos que analizarlo seriamente y ponernos a trabajar todos, los que gobiernan el país y los que somos gobernados. Pero no es atacándonos unos a otros en que vamos a desarrollar el país. En casa dividida, nadie gana. Bueno, algunos ganan, esos que están escondidos o asolapados, o que prenden bombas o tiran cosas, esos son los que ganan. Pero los que queremos desarrollar el país, no ganamos. Última pregunta, Jeremías Bustillo, de Diario La Tribuna. En ese informe han manifestado que Honduras tiene todos los ingredientes para una economía próspera, y también tiene una rica dotación de recursos naturales, impresionantes destinos turísticos, gente trabajadora, incluido un cuadro significativo de mano de obra calificada, pero a pesar de todas esas ventajas, dice el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que el ingreso per cápita de Honduras es el tercero más bajo de toda Latinoamérica, y es por eso que hoy el COEP se está refiriendo al respecto, y el llamado que hace es a la presidenta Xiomara Castro a que retome la administración pública. Bueno, primero, yo creo que los mensajes están bien dados. Hoy se cuestiona la lista Engel, antes se aplaudía. En el informe se dice que va a haber una lucha frontal contra la corrupción. Si nosotros no señalamos quiénes son los corruptos para otros países, ya que no los queremos sacar nosotros, alguien lo tiene que decir. En el documento, en el punto 9 sobre corrupción, deberían de leerlo. El compromiso está asumido. Y el segundo tema que usted menciona es lo relativo a qué se manda un mensaje y hoy se saca esto. El mensaje de los Estados Unidos ha sido siempre claro. Mientras no se den los cambios de algunas leyes o no se apliquen adecuadamente, seguramente la inversión no va a venir. Y eso no solamente lo tienen que decir los estadounidenses, lo decimos los hondureños cuando un poder judicial se tarda en resolver los casos. Cuando se manda el mensaje diciendo que se van a expropiar empresas, ese es un pésimo mensaje, no solamente para los Estados Unidos, para los hondureños que invierten aquí. Los que han invertido y siguen invirtiendo en el país. Es mal mensaje, pésimo mensaje. Ayer escuché a un funcionario que dice que es el gerente del ENE, que es ilegal ese nombramiento, porque el nombramiento del gerente del ENE es a tiempo exclusivo. Ahí está la primera prueba. Entonces no se cumplen las leyes. No les gusta o no quieren nombrar a un gerente a tiempo exclusivo. Entonces deroguen esa disposición y pongan a cualquiera. Pero violan las propias leyes los propios funcionarios. El secretario de Estado está para dirigir la política estatal en energía, pero no para dirigir una empresa. Entonces que se definan, que digan qué es lo que quieren hacer. Una persona es omnipresente, maneja todo. No puede ser. Hay que tener seriedad en estas cosas. Esos son los mensajes equivocados que están mandando. Las invasiones de tierra y que no se resuelven. Se nombran comisiones y después se cambian las reglas. De eso estamos hablando. Los hondureños lo hemos dicho, pero ahora se ha resaltado más porque lo dijeron los norteamericanos. Pero los hondureños lo hemos venido diciendo desde el año pasado. Vemos los problemas que hay en Colón. No quieren resolver los problemas en Colón. No quieren resolver los casos que están en Choluteca o en El Paraíso. Entonces,
tenemos un discurso para cuestiones políticas y cuando ya estamos en la administración no hacemos las cosas que obliguen al funcionario a resolver. Y eso es lo que estamos diciendo. Sara Carranza de TN5 y sí, última pregunta. Con este mensaje que se está mandando de usted, entonces las consecuencias, ¿cuáles son? ¿Qué le estamos diciendo de hoy en adelante que va a pasar a esa persona que no tiene empleo o a esa persona que está en pobreza y el empresario entonces va a decidir no invertir? Si leen bien el documento, hay una crítica a derogar las cosas en el país y no dar alternativas a esa derogatoria. La ley de empleo por hora era mala. Había violaciones a los derechos de los trabajadores porque no se sancionó a quienes violaban esos derechos. Eso es lo que establece el documento. Pero se derogó la ley y no se le dio alternativa a las empresas que hoy están funcionando y tuvieron que despedir a los trabajadores innecesariamente. ¿Quién perdió? Pierde el país. Es cierto que pierde la empresa también, pero pierde más el ciudadano, el que tenía aquel empleo. Entonces, el mensaje, si no queremos resolver las cosas, que lo digan. No vamos a resolverlo, no creemos en la propiedad privada y queremos que todo pase al sector público. Que lo digan, pero que lo digan a la población y que quede claro. Este documento, reiteramos, es un diagnóstico de lo que tiene Honduras actualmente y lo leen fuera. Aunque hayan eliminado el tratado comercial de la Embajada Americana, lo que él dijo es cierto. Hay que ser estratégico, hay que hablar bien del país para que vengan las inversiones. Eso es lo que dijo Scott. Lo que pasa es que, obviamente, también somos subalternos y tenemos que hacer lo que nos dicen algunas veces. Pero Scott tenía razón y el documento hoy lo ratifica. Bien, son las declaraciones de don Armando Urtecho y de Gustavo Solórzano y de Alejandro Cafati, quienes son directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hablando al respecto de esta declaración de clima de inversión 2022 que dio a conocer el Departamento de Estado en el Gobierno de Estados Unidos. Van a contestar otro tipo de interrogantes de otros temas. Hizo un anuncio. Convocados todavía no están las organizaciones. No, por eso. Él anunció que iba a convocar pero la ley que él mismo aprobó establece de que debe de publicarlo y mandar las convocatorias a los órganos que conformarán la junta nominadora. A este momento, aunque hace algunas horas lo hizo el ciudadano Luis Rolando Redondo, todavía a este momento no ha llegado ninguna convocatoria oficial al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Cuando llegue ese momento, entonces la Junta Directiva tomará las disposiciones que establece para convocar a la Asamblea General Extraordinaria para la escogencia de sus delegados. Como usted sabrá, el presidente del Congreso, el día, si no recuerdo, el lunes 11, convocó a las organizaciones y le propuso que ¿por qué no se nombraban notables por parte de los delegados? Porque a decir de él hay alguna gente que no debería estar en las juntas propuestas por los delegados de las organizaciones. Creemos que el presidente del COEP envió el día viernes pasado a don Luis Redondo la contestación diciéndole que esa no es una disposición ni de la presidencia del Consejo ni de la Junta Directiva, sino que es una disposición de la Asamblea. Queda en manos de la Asamblea la escogencia de cualquier persona, sea de las propuestas notables, que creemos que en Honduras hay bastantes, tanto afuera como aquí adentro. Lo que pasa es que aquí nos dedicamos a destruir a las personas en lugar de reconocer méritos. Y en el extranjero les reconocen los méritos que aquí no se reconocen. Se reconocen cuando ya se los dieron afuera. Pero aquí en Honduras hay muchas personas que tienen muchos méritos para ocupar cualquier puesto de representación. Incluido en el sector privado hemos tenido representaciones muy honrosas. Y por eso queda en manos, por lo menos en el caso del COEP, en manos de la Asamblea General Extraordinaria.
Compañero. Bueno, se estaba refiriendo al respecto de la convocatoria para la elección de la Junta Nominadora de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ese momento no han recibido pues esta notificación y cuando lo hagan ellos van a convocar a la Junta, han manifestado esta mañana. Hay nuevas interrogantes sobre otros temas. Lo que hay que hacer ahora es revisar ese documento del Departamento de Estado y ponerlo en práctica y demostrar que podemos hacerlo entre todos los hondureños. Cristian. Gracias, compañeros. Continuamos escuchando. Hay nuevas interrogantes. Si ustedes podrían tener ya un listado de personas de notables, tanto nacionales e internacionales. Usted acaba de apuntar que hasta en el mismo COEP podrían haber. Bueno, no es que podrían haber, hay hondureños notables aquí en el COEP. Y siempre hemos enviado miembros notables. Ustedes no pueden desconocer a Yulia Handal, no pueden desconocer a Emin Barjún, no pueden desconocer a Emilio Larach, no pueden desconocer a Santiago Ruiz Cabuz, solo para mencionarles algunos. Y nunca de ellos han sido cuestionados y han sido delegados ante la Junta Nominadora. Y será la Asamblea la que proponga los nombres de los notables nuestros. Nosotros no le ponemos ni le quitamos a nadie. Nosotros vamos a proponer los nombres que el sector privado consideran que deben conformar la Junta Nominadora conforme a la ley que ha sido aprobada, conforme a los requisitos e inhabilidades establecidas en esa ley. Gracias. ¿Van a permitir la injerencia del Congreso? Escuchamos más interrogantes sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por la pregunta. Nosotros hemos propuesto a la sociedad que firmemos una declaración para que ninguna de las organizaciones que conformen la Junta Nominadora hagan presión en sus delegados. Ni del Congreso, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, ni del sector privado. Ni nosotros vamos a hacer presión a los delegados que nomina el sector privado. Van y quedan siempre en libertad, igual que los anteriores delegados que ha tenido el sector privado. O sea, que no tengan, por lo menos del sector privado, no tengan pena. Nosotros sí creemos en la ley que fue aprobada en el Congreso, que puede ser ampliada con el reglamento interno que van a crear los delegados de esa Junta Nominadora y va a ser para beneficio de la justicia del país. Gracias, compañero. Así culmina esta conferencia de prensa en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre, en un inicio, la declaración del clima de inversión 2022 Honduras que dio a conocer el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y por último refiriéndose al tema de la Corte Suprema de Justicia luego de la convocatoria que realizó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Jackie, Francis, volvemos con